Muy bien, en esta ocasión voy a hablarles acerca del tema de la torsión, que es continuación del tema anterior. Pero en este caso vamos a tratar el cálculo de los esfuerzos cortantes debidos a torsión, tanto en secciones circulares macizas como en secciones circulares huecas. Muy bien, entonces iniciamos. Esfuerzo cortante. Si un miembro de sección circular está sujeto a cargas de torsión, se producen fuerzas cortantes internas. El producto de estas fuerzas cortantes por sus respectivas distancias del eje de la flecha produce momentos, cuya suma es el par resistente interno descrito en la sección anterior. Entonces, de este primer párrafo rescatamos que ya sea un eje o una flecha de sección circular que está sometida a cargas de torsión o pares de torsión, momentos de torsión, bueno, va a tener internamente fuerzas cortantes internas. Y dice, continúa, la figura 3.3 ilustra la acción de las fuerzas internas que forman el par resistente. Que aquí está. Esta es la figura 3.3a. Este sería nuestro eje. Aquí están pasando un plano imaginario, lo están cortando. Y bueno, al momento de cortarlo tenemos esto. Podemos ver la sección que es circular y cada uno de estos cuadritos que representa, bueno, un elemento o una partícula que forma parte de ese eje. Ya que estas fuerzas son tangentes a la superficie del material, producen esfuerzos cortantes. ¿Sí? Aquí hay lo que se produciría a causa de los momentos de torsión en un eje o en una flecha son fuerzas cortantes que a su vez producen esfuerzos cortantes. Ajá. O sea, los esfuerzos cortantes, no hay esfuerzos de torsión en sí, hay esfuerzos cortantes debidos a torsión. ¿Ok? Son cortantes porque van tangenciales a la sección. Aquí se está cortando, fíjense, estos elementos van tangenciales, no salen de la sección, sino van paralelos, alineados con la sección. Bien. La relación entre las fuerzas tangenciales y sus esfuerzos cortantes asociados es tau, que si recuerdan esta T o este tau, esta letra T que en griego, bueno, se llama tau, representa los esfuerzos cortantes directos o promedios. Esfuerzos cortantes promedios, que es directamente dividir la fuerza cortante entre el área en la cual se está aplicando esa fuerza o la cual está cortando. Dice, en este caso tau es el esfuerzo cortante sobre el área sombreada. Y P es la fuerza cortante actuando sobre esa área. Entonces aquí están. Cada uno de estos elementos, bueno, tiene un área infinitesimal tal vez. Y cada uno de esos elementos está sometido a una fuerza cortante. Entonces aquí es fuerza cortante entre el área. Ese sería nuestro tau en este caso. Las fuerzas cortantes y los esfuerzos cortantes actúan en dirección perpendicular al radio vector que une al punto en cuestión con el eje del miembro. Para investigar la torsión en los ejes, debemos conocer la relación entre el par aplicado y los esfuerzos internos producidos por ese par. Para establecer esa relación, se hacen las siguientes suposiciones. Para investigar la torsión en los ejes debemos conocer la relación entre el par aplicado y los esfuerzos internos. Ok, es lo anterior. Entonces las suposiciones son, inciso A, una sección de la flecha que es plana antes de la torsión permanece plana después de la torsión. Esto significa que una sección transversal de la flecha no se alabea después de la carga. O sea, no se va a combar, no le va a salir como una panza ni se va a sumir. Va a permanecer plana. B. El diámetro de la flecha no cambia durante la carga. Todas estas son suposiciones para conocer la relación entre el par aplicado y los esfuerzos internos. Inciso C. Los esfuerzos están en el rango elástico, es decir,
Los esfuerzos están debajo del límite de proporcionalidad cortante y se aplica la ley de Hooke. Las deformaciones por cortante, inciso D, las deformaciones por cortante varían linealmente desde 0 en el eje del miembro hasta un máximo en las fibras extremas. Tanto las deformaciones como los esfuerzos. El esfuerzo nulo que vas a tener por cortante debido a torsión se encuentra justamente en el centroide del área. Entre más te alejes del centroide, entre más te acerques a la periferia, o si estás en la periferia, vas a obtener el esfuerzo cortante máximo, o también la deformación máxima. Bien, la observación y la verificación experimental comprueban que estas suposiciones están justificadas. Ya que las deformaciones por cortante varían proporcionalmente a la distancia al eje, los esfuerzos cortantes deben de tener la misma relación o ley de Hooke, son proporcionales. Esto se muestra en la figura 3.3D, donde los esfuerzos sobre cualquier anillo delgado, tal como el área N localizada a una distancia radical. Radical tiene que ver con el radio. Una distancia radical ρ, este es ρ, a partir del eje son directamente proporcionales a los esfuerzos máximos que ocurren en las fibras exteriores extremas. Justamente lo que les decía. Si esto representa el centroide de la sección circular, entre más te alejes del centroide, más grande va a ser tu esfuerzo y más grande va a ser la fuerza que toma cada partícula. Es proporcional. Este es ρ. ¿En dónde vamos a tener un esfuerzo cortante máximo debido a torsión? Pues justamente en la periferia de la sección, a una distancia r del centroide. A una distancia r, o sea, una distancia de un radio del centroide. ¿Dónde vamos a tener el esfuerzo nulo cortante debido a torsión? Bueno, pues justamente en el centroide. Ok, dice, debemos determinar la relación entre esos esfuerzos máximos y el par que los produce. Su deducción tomará la siguiente forma. Se determina la fuerza total que actúa sobre un anillo localizado a una distancia general ρ a partir del eje. O sea, ρ es una distancia cualquiera, desde el centroide hacia la periferia, yendo hacia la periferia, pero no necesariamente el radio. Esta fuerza se expresará en términos del esfuerzo cortante máximo en las fibras exteriores. Enseguida se determina el momento de esta fuerza con respecto al centro del miembro. Finalmente se suman los momentos producidos por todos los anillos delgados concéntricos en el eje. La suma de estos momentos es el par interno total de este. Se están hablando de esto. Lo dividen en anillos, calculan la fuerza en cada anillo, la fuerza cortante, y luego esa fuerza cortante la multiplican por la distancia a la que se encuentra el anillo con respecto al centroide, y así calculan el par interno. Y así con todos los anillos. Ok, bien. Y ya dice que la suma de todos estos momentos es el par interno total, evidentemente. Aquí viene en esta parte, dice, las fuerzas cortantes que actúan sobre los pequeños bloques sombreados de cualquier anillo, tal como el anillo N de la figura 3.3, tienen todas la misma magnitud, ya que está a la misma distancia del eje del árbol. Además, tienen el mismo sentido de rotación. Por consiguiente, todas las fuerzas en cualquier anillo pueden combinarse y tratarse como una sola fuerza. La magnitud de esta fuerza, es P es igual a tau por diferencial de área, donde tau N es el esfuerzo cortante en el anillo N y dA es el diferencial o es el área de ese anillo. Ok, toda esta parte que viene aquí es el desarrollo para llegar a la ecuación del esfuerzo cortante debido a torsión. O sea, aquí van desglosando cómo se llega a esa ecuación, van haciendo las sustituciones, igualaciones. Finalmente llegan a esta ecuación que es la que vamos a necesitar. Entonces vamos a pasar directamente a la ecuación que vamos a necesitar para el cálculo del esfuerzo cortante
debido a torsión, en este caso en flechas o ejes sólidos o secciones macizas, que se conoce como similares. Una sección sólida, un eje sólido, una sección maciza. Entonces, en ese caso vamos a tener esta ecuación para el cortante, para el esfuerzo cortante debido a torsión. Tau, o sea, sigue siendo esfuerzo cortante, por eso se representa con tau. Pero es importante saber de dónde proviene este cortante. Este cortante, si ustedes observan esta ecuación, en algún ejercicio es que se deriva o viene debido a la torsión, ¿sí? El otro tau, el que era V entre A, es debido a cargas verticales. Y este es debido a torsión o a pares de torsión. Bien, entonces la fórmula es tau, esfuerzo cortante, es igual a T mayúscula por C entre J. Y aquí viene, ¿qué significa cada una de estas variables? Tau es el máximo esfuerzo cortante en el eje. Como es un esfuerzo cortante o es un esfuerzo, entonces va a ser una fuerza entre un área. Va a tener unidades de libra por pulgada cuadrada, newton por metro cuadrado, y así sucesivamente. Depende en cuál sistema estén trabajando, en el sistema inglés o en el sistema internacional. Esta T mayúscula que está aquí representa el par interno. Es el par interno máximo que se está desarrollando en el elemento. Entonces ese par interno máximo pues, va a tener unidades de momento. Par interno, momento de torsión, se refiere a lo mismo. Va a tener unidades de momento, que es una fuerza por una longitud. Por eso tiene libra, pulgada. O, si estamos en el sistema internacional, newton metro. Una fuerza por un brazo de palanca. Una fuerza por una longitud. Bien, la siguiente variable, la C, que está también en la parte del numerador, se refiere al radio de la flecha. Al radio de la flecha, que sería la distancia más alejada del centroide. Entonces el radio de la flecha pues va a estar en unidades de longitud, va a ser pulgadas o metros, depende en qué sistema. Ojo aquí, esta fórmula o esta ecuación es para el momento máximo, el esfuerzo cortante máximo, por eso utiliza C. ¿Ok? Y J finalmente, que está aquí en la parte del denominador, o sea que divide a los otros dos. Ese J se llama momento polar de inercia de la sección. Y en este caso, como estamos trabajando con secciones circulares, el momento polar ya tiene su ecuación, que es pi por diámetro a la cuarta entre 32, el momento polar de inercia. El momento polar de inercia es pariente, bueno, es una propiedad de la sección, una propiedad geométrica. Ajá. Y lo pueden encontrar en tablas para distintas secciones. En este caso, como vamos a trabajar específicamente con secciones circulares, en este caso secciones circulares sólidas o macizas, el momento polar es directamente pi por diámetro a la cuarta entre 32, o si quieren utilizar el radio, sería pi por radio a la cuarta entre 2. Específicamente para secciones circulares sólidas. Y ojo aquí, si nosotros no queremos calcular el esfuerzo cortante máximo debido a torsión, sino que lo queremos calcular en un punto en la sección, pero no necesariamente en la periferia, porque si lo calculamos en la periferia estamos calculando el máximo. Lo queremos calcular en la sección en algún punto interno, ahí tendríamos que utilizar esa misma fórmula, pero en lugar de C utilizan ρ. Fíjense, aquí utilizan C, que es el radio de la sección circular. Aquí utilizan ρ. ρ sería pues la distancia a la cual queremos calcular, la cual está ese punto en el cual queremos calcular el esfuerzo cortante. ρ no necesariamente es el radio. Si nos piden el esfuerzo cortante máximo, sí tenemos que calcular con el radio, porque es la fibra más alejada del centroide. Y entre más nos alejemos del centroide, más grande es el esfuerzo cortante. Es proporcional. Pero si no nos piden calcular el máximo, nos piden calcular en un punto interno específico, pues tendremos que utilizar la distancia a la que está ese punto interno específico con respecto al centroide. Muy bien.
Tenemos otra variante del esfuerzo cortante, es en este caso aplicado a flechas o ejes huecos. La sección anterior, la ecuación anterior, era para ejes sólidos. Si tenemos un eje hueco, es decir, que en la parte central no tiene materia, es como una especie de tubo, pero con una más grueso, entonces vamos a utilizar la misma ecuación, ojo, para el cortante máximo o para el cortante en cualquier punto, pero lo que va a cambiar es la J, es el momento polar de inercia. El momento polar de inercia para secciones huecas, aquí está, es simplemente restar el momento polar de la sección, como si fuera maciza, menos el momento polar del hueco. Y se hace una resta. ¿Sí? Entonces aquí lo hacen. Pi por diámetro a la cuarta entre 32, que es el diámetro exterior. Este E significa exterior. Menos pi por diámetro interno a la cuarta entre 32. Restas uno de otro, o sea, a la sección maciza le restas el hueco, el momento polar del hueco. Y así obtienes el momento polar de la sección hueca. ¿Sí? Y aquí está, lo podemos factorizar, ya que ambos llevan un pi y un entre 32. Lo factorizamos y nos da pi por diámetro exterior a la cuarta menos diámetro interior a la cuarta. Y todo eso entre 32. Si lo queremos hacer con los radios, bueno, igual restamos los radios. Radio exterior a la cuarta menos radio interior a la cuarta entre 2. Y aquí dice, ¿verdad? Los subíndices E e I se refieren al diámetro exterior e interior respectivamente. Ok, entonces esa sería la única variante entre una sección de un eje o una flecha maciza y un eje o una flecha hueca. La J, el momento polar de inercia. Muy bien, entonces ya de aquí vamos a pasar a los ejemplos. Tenemos 4 ejemplos que vamos a desarrollar.